Febrero 27. No tomes su nombre en vano. No tomarás el nombre del Señor, tu Dios, en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Éxodo 27. Si hiciéramos una encuesta para identificar cuál de los 10 mandamientos cree la gente que tiene menos importancia, tal vez el ganador, perdón, sería el tercero. Cuando lo comparamos con dioses falsos y con ídolos, el tercer mandamiento no nos parece una ofensa tan grave. Sin embargo, si aquel que usa de mala manera el nombre de Dios es culpable, entonces este mandamiento debe ser importante y debemos entender por qué. La Escritura nos enseña claramente que el nombre de Dios es precioso y poderoso. Podemos ver esto en las narraciones de los encuentros entre Dios y Moisés. En Éxodo 33, Moisés pide a Dios que le revele su gloria. Su petición podía traer una pena de muerte, porque no es posible ver la gloria de Dios y vivir. Pero Dios concede por gracia la petición de una manera que evita la muerte de Moisés, porque demuestra su gloria no por una manifestación física, sino revelando su nombre, el Señor, Dios compasivo y clemente. Éxodo 34:6, énfasis añadido. Su nombre revela su carácter y este, a su vez, revela su gloria. Antes ya, en Éxodo 3, Dios se había revelado a sí mismo a Moisés en la zarza ardiendo. Moisés había recibido una complicada misión y quería saber qué decirle al pueblo cuando le preguntaran quién lo había enviado. Dios dijo a Moisés que le respondiera: yo soy, me ha enviado a ustedes. Éxodo 3:14. Al usar la forma del verbo ser para nombrarse a sí mismo, Dios estaba declarando que existe por sí mismo, es autosuficiente y soberano, que no depende de nada ni de nadie. ¿Puede alguno más aplicarse un nombre así? Al declararse y revelarse a sí mismo, Dios no solo se está identificando, también está manifestando la maravilla de su identidad. De manera que usar en vano el nombre de Dios implica malentender su grandeza y su gloria. Solo cuando comprendemos esto podemos entender por qué el tercer mandamiento es tan importante. Ahora bien, ¿de qué manera podemos quebrantar este mandamiento? En primer lugar, lo quebrantamos siempre que usamos el nombre de Dios para fundamentar nuestros votos o promesas, porque estamos rebajando el nombre divino para dar la impresión de que somos más creíbles. Santiago 5:12. También blasfemamos de Dios cuando usamos su nombre en ira, en arrogancia o en rebelión contra Él. Usamos de mala manera su nombre cuando decimos alguna mentira y luego lo pronunciamos para respaldarla. En términos más personales, quebrantamos el tercer mandamiento cuando asistimos a un servicio y adoramos a Dios con nuestros labios, pero no con nuestro corazón. Solo cuando vemos la gloria del nombre de Dios y cuando lo usamos en alabanza, amor, oración, obediencia y gratitud, podemos entender por qué nuestro Señor Jesús nos enseñó a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mateo 6:9, énfasis añadido. Su nombre debe ser santificado porque proclama quién es Él, revela su carácter y constituye un fuerte refugio para todo el que lo invoca. Proverbios 18:10. También debe ser santificado en la vida de su pueblo, incluyendo en la tuya, cuando portas el nombre de Cristo y lo llevas a tus labios con reverencia y amor. Para profundizar, Éxodo 3, del 1 al 22. Amén. Mis amados hermanos, muy buenos días. Realmente qué privilegio tan grande el estar nuevamente con ustedes por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hoy tenemos un tema muy interesante. Y como dice el devocional, a veces es tenido en menos por nosotros. Realmente el decálogo de Dios le entrega a Moisés lo que hace con la finalidad de que el pueblo de Dios, el cual Dios había preparado para él, debía ser un pueblo
que se debía diferenciar de los demás. En Génesis dice su palabra que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y es en el cumplimiento de su ley donde deberíamos demostrar esta semejanza. Pero la verdad es que está demostrado que como seres humanos no somos capaces de cumplir con la ley de Dios. Y es ahí donde radica la importancia de que el único que sí fue capaz de cumplir la ley fue nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Él nos imputa su justicia, es cuando yo cumplo la ley, porque Él la cumplió. Por eso debo estar unido a Cristo en su justificación. Pues es la única, oíganme bien, es la única manera de cómo nosotros podemos cumplir la ley moral de Dios. Ahora vamos a Éxodo 20. Personalmente, para nosotros, la iglesia de Villavicencio, este es un tema de lectura obligada los domingos, al punto de que de tanto repetirla, ya lo sabemos de memoria. Pero quiero que observemos lo siguiente. En el versículo 3, en el cual encontramos el primer mandamiento, y en el versículo 4, 5 y 6 está el segundo mandamiento. Y en el versículo 7 está el tercer mandamiento, que es el que nos corresponde el día de hoy. Pero quiero que lo comparemos con otra lista de los 10 mandamientos. Cada uno de nosotros, los colombianos, siempre tenemos un trasfondo católico romano. Y sobre todo cuando éramos niños, cuando nuestra capacidad de memoria era especial. Y hoy en día, a cualquier hermano que le preguntemos cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios, la respuesta siempre va a ser amar a Dios sobre todas las cosas. Los invito a que ustedes, allá en sus lugares donde viven, hagan este ejercicio. Y ustedes lo pueden corroborar por ustedes mismos. Son muy pocos los hermanos, me refiero a los hermanos en Cristo, que contestan. El primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y si continuamos con el ejercicio, preguntamos por el segundo. La respuesta es: no jurar su santo nombre en vano. Hermanos, eso se nos ha quedado en la memoria. ¿Por qué? Porque lo aprendimos de niño. Y aquí hay dos cosas a considerar. Primero, según la Reina Valera, el mandamiento es claro. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. En ningún momento habla de jurar, sino de tomar el nombre de Jehová nuestro Dios en vano. Y segundo, la Reina Valera, según la Reina Valera, este es el tercer mandamiento. Entonces, la pregunta, ¿qué ocurrió con el segundo? Pues la verdad es sencillo, lo quitaron. Tarea para todos nosotros, tarea. Cada uno analice por qué lo quitaron de la palabra de Dios. Y ojo con la advertencia, que no debemos ni quitar ni añadir ni siquiera una coma o una tilde. Si quitaron uno, ¿con cuál fue reemplazado? Ustedes pueden buscar en internet, si no se lo saben,
cuál es la lista de los 10 mandamientos según la Iglesia Católica. El segundo que quitaron, lo reemplazaron con el noveno de ellos, que el noveno dice, no cometerás, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Y por favor, ustedes saben, ustedes que son estudiosos, de que la Escritura no dice eso. Eso no es cierto. Eso no está dentro de la ley moral. Sería un mandamiento muy bonito y para cumplirlo, pero no está dentro de la ley moral de Dios como Dios se lo entregó a Moisés. Y no olvidemos que las tablas fueron escritas por la mano de Dios. Al respecto puedo decir que estas sí son verdaderas estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Estas simplemente eran unas consideraciones, pero con ellas en mente, ahora sí vamos a entrar en el tema de hoy. Este mandamiento, el tercero de la lista, trae una advertencia muy tremenda. Dice, no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. Y la verdad, en miles de ocasiones, omitimos por ignorancia o por desconocimiento esta parte del mandamiento. Y se nos ha convertido en una muletilla o en una costumbre de que usamos el nombre de Dios para confirmar o aseverar que lo que en cierto momento estamos diciendo es la verdad. Entonces podemos decir, lo juro por Dios. Hermanos, si lo que estoy diciendo es verdad, no necesito poner a Dios por testigo. Miremos lo que dice Santiago en el capítulo 5, versículo 12. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Hermanos, yo quiero que entendamos que esta enseñanza de parte de Dios es muy tremenda. Pero aquí cabe algo que lo hemos analizado muchas veces. Somos colombianos, somos latinos, somos pueblos con una idiosincrasia muy particular y yo diría muy folclórica. Y en muchas ocasiones tomamos lo puro y santo y lo convertimos en profano. Esta costumbre realmente debe cambiar en nosotros. Si ya no nos consideramos que hemos sido transformados por el poder del Evangelio, y no olvidemos que Dios no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. Y por favor, ayudemos a los que todavía lo hacen. Hermanos, no nos quedemos callados cuando escuchemos, se lo juro mis hijos, se lo juro por la tumba de mi madre. Hay otros que dicen, en el nombre de Dios, o no sé, cualquier otra cosa similar. Debemos enseñarles que simplemente nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Y lógicamente que esto no implica que nosotros podamos hacer votos o juramentos lícitos. Y un juramento lícito es parte de la adoración religiosa.
por medio de él. Una persona en una ocasión justa, al jurar solemnemente, invoca a Dios como testigo de lo que afirma o promete, y para que le juzgue según la verdad o la falsedad de lo que jura. Las personas deben jurar únicamente por el nombre de Dios, el cual debe ser usado con toda reverencia y santo temor. Por lo tanto, jurar en vano o precipitadamente por este nombre glorioso, o jurar en alguna manera por cualquier otra cosa, es pecaminoso y debe ser detestado. Además, así como en asuntos de peso y de importancia, un juramento está autorizado por la palabra de Dios, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. De modo que cuando una autoridad legítima demanda un juramento lícito para tales asuntos, dicho juramento deberá hacerse. Al igual, los votos son de naturaleza semejante a la del juramento y debe hacerse con el mismo cuidado religioso y cumplirse con la misma fidelidad que debemos tener, con suma claridad de que los mandamientos que Dios entregó a su pueblo, escúchenme bien, son el reflejo de su grandeza, de su santidad, de su identidad, de su gloria y majestad, de su soberanía y señorío. Y es aquí donde realmente cobra importancia este tercer mandamiento. Cuando el Señor manifiesta que no dará por inocente a cualquiera que tomare su nombre en vano, está siendo responsable a todo aquel que de manera imprudente coloque a Dios como testigo de cualquier banalidad. Y está comprobado que es el mandamiento que más tomamos a la ligera y con el cual pecamos frecuentemente. Por lo tanto, considero que estamos utilizando el nombre de Dios de una manera muy fútil o de una manera trivial, cuando por el contrario el nombre de Dios se debe usar de una manera muy cuidadosa, muy cautelosa, pues no se está considerando la seriedad del asunto ni el respeto necesario sobre el nombre de Dios. Debemos entender, mis hermanos, que el nombre de Dios es sagrado. Y por favor, nada de llamarlo Diosito, papito lindo, chuchito lindo. Eso es una grosería, es un irrespeto. Y debemos considerar cuán importante es este mandamiento. Vamos un momento a Mateo capítulo 6, versículo 9, donde Jesús nos dice en la Escritura: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Miramos aquí cómo el mismo Jesús, instruyendo a su pueblo a orar, pide que el nombre de Dios sea considerado santo. Santificado sea tu nombre. Por favor, hermanos, debemos ser muy cuidadosos con el uso del nombre de Dios. Y ojo con tomarlo a la ligera, pues eso revelaría mucho más que cualquiera de nuestros credos pudiera revelar.
pues eso demuestra las actitudes más profundas de nuestros corazones hacia el Dios en el cual creemos. Notemos que si somos negligentes en el uso de su nombre, es como si lleváramos un cartel en el pecho que diga que tenemos en poco la consideración por Dios. Permítanme leer esta advertencia en Deuteronomio capítulo 28, versículo 58. Y voy a leer la Nueva Versión Internacional que dice: si no te empeñas en practicar todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, ni temes al Señor tu Dios, nombre glorioso e imponente, escuchen bien, el Señor enviará contra ti y contra tus descendientes plagas terribles y persistentes y enfermedades malignas e incurables. También vemos en la Escritura que el gran rey David hablaba de Dios siempre con reverencia. El poderoso Dios, el Señor. Y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo, altísimo sobre toda la tierra. Mis amados hermanos, cuando profesamos el nombre de Dios, óiganme bien, pero no vivimos en conformidad a Él, lo tomamos en vano. Según Tito, capítulo 1, versículo 16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Cuando la lengua y la vida de los hombres son contrarios el uno al otro, cuando viven bajo una máscara de profesión y mienten y engañan y sus actos son impuros y usan el nombre de Dios para abusarlo, eso es tomarlo en vano. Vivir en una santidad fingida es meramente una maldad duplicada. Y el nombre de Dios es blasfemado en medio de los gentiles por causa de vosotros, dice Romanos 2:24. Cuando usamos el nombre de Dios en un discurso vago, tenemos a Dios en nuestra boca, pero tenemos al diablo en el corazón. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Afortunadamente, por la misericordia de Dios, nos sale fuego y los consume. Ustedes saben de lo que estoy hablando. Así como sucedió con Nadab y con Abiú, los hijos de Aarón, según Levíticos capítulo 10. Cuando adoramos con nuestros labios, pero con nuestro corazón, pero no con nuestro corazón, eso es realmente tomar el nombre de Dios en vano. Pues Dios pide el corazón. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Proverbios 23:26. El corazón es el incienso que perfuma nuestras cosas santas. Es el altar que santifica la ofrenda cuando parecemos adorar a Dios. Pero sacamos nuestro corazón de Él. Entonces tomamos su nombre en vano. Porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra. Pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado.
Eso nos dice Isaías en el capítulo 29, versículo 13. Hipócritas. La religión de ellos es una mentira. Parecen honrar a Dios, pero no lo aman. Sus corazones van tras sus codicias y en su maldad levantan su alma. Oseas capítulo 4, versículo 8. Sus corazones andan tras sus ganancias y lejos de Dios. Ezequiel 33, 31. Cuando le oramos a Dios y no le creemos a Él, o sea, oramos sin fe, tomamos su nombre en vano. Pues con la fe siempre honramos a Dios como lo hizo Abraham, el cual era fuerte en fe, dando gloria a Dios, según Romanos 4:20. Cuando oramos a Dios y no mezclamos la fe con nuestra oración, tomamos su nombre en vano. Cuando de alguna manera profanamos y abusamos su palabra, la palabra de Dios es profanada. Cuando los hombres profanos se entrometen con ella, es impropio e inadecuado. Que un hombre malo hable de las cosas sagradas, de la providencia de Dios y de los secretos de Dios y del cielo. Pues no olvidemos que a Cristo le fue muy desagradable escuchar al diablo citar la escritura diciendo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá. Oír a un hombre malvado que se revuelca en el pecado, hablar de Dios y de la religión es ofensivo y es tomar el nombre de Dios en vano. Cuando la palabra de Dios está en un borracho, es como una perla colgada del cuello del puerco. Y si es un ministro que es dado al vino, es inapropiado que hable de la palabra de Dios, pues profanan la escritura y hablan desdeñosamente de la palabra. Y eso también es tomar la palabra de Dios en vano. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 13, nos dice la escritura. A Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. Basados en esto, miramos que es lícito jurar por su nombre, si en verdad le servimos y tenemos un temor reverente a su nombre. Cuando realmente necesitamos presentar una verdad y que ésta realmente sea creída por los demás, los hombres ciertamente juramos por uno mayor que nosotros. Y así poner fin a toda controversia, pues sería un juramento para confirmación, como lo dice Hebreos capítulo 6, versículo 16. Y quiero recordarles que cuando Dios hizo pacto con Abraham, recuerden que Dios le promete una descendencia a Abraham y le pidió una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y también un palomino. Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra. Mas no partió las aves. El pacto era entre Dios y Abraham. El hecho de colocar los animales partidos lado a lado era para que los dos que hacen el pacto
pasen por el medio de ellos. Y si alguno no cumple, entonces que le sucediera lo que le había sucedido a esos animales. Y miramos que en la escritura dice que Dios hace caer en un sueño profundo a Abraham y de esa manera solo pasa Dios en una antorcha de fuego por entre medio de los animales divididos. Pues Dios es el único que es fiel a los pactos. Los hombres siempre vamos a fallar en los pactos. Y en Hebreos 6:13 nos dice, por cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudo jurar por otro mayor, y juró por sí mismo. No hay otro nombre más grande, señores. Solo Dios. Y de eso se trata este mandamiento. No podemos tomarlo a la ligera. Así, mis amados hermanos, que en todas estas cosas que el Señor ha querido mostrarnos el día de hoy, nos sirvan para que cambiemos y para que ayudemos a otros que también puedan cambiar y respetar el nombre de Dios y realmente a no volver a tomar su nombre en vano. Acompáñenme.